muy buenos días y bienvenidos a esta presentación que hemos organizado la editorial Tirant lo Blanc en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2021. Y si bien esto siempre pues, es un motivo de alegría, el hecho de presentar un libro y el hecho de hacerlo en la Feria Internacional del Libro, pues también es cierto que hacerlo este año 2021 pues, es especialmente emotivo, porque nos permite volver a este escenario que lamentablemente el año pasado no fue posible, ¿no? La feria en realidad es la fiesta del libro, es la fiesta de los autores, es la fiesta de los editores y además es un gran lugar para encontrarnos con amigos, con conocidos y en definitiva pues es un escenario privilegiado, ¿no? Además, también me da mucho gusto anunciar que hoy vamos a poder presentar un gran libro, que es Justicia Electoral Principialista, cuyos autores son Felipe de la Mata Pizaña y Roselia Bustillo Marín, quienes hoy nos acompañan. También nos acompaña el magistrado Felipe Fuentes Barrera y el doctor Clicerio Coello Garcés. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Y pues antes de presentarles oportunamente y de que nos puedan compartir sus palabras acerca de la obra, me gustaría resaltar pues, la importancia de este título para Tirant, ¿no? Y no podemos estar más agradecidos por la confianza para haber sido los editores de esta fantástica obra. En primer lugar, he de mencionar que forma parte de la colección Derecho y Democracia en su título número 21, esta colección que trata de recuperar temas sobre derecho electoral, ciencias políticas, derecho constitucional y las tendencias en cada una de estas materias, ¿no? Que pues ya va haciendo su recorrido, también gracias al director de esta colección, Clicerio Coello Garcés, que hoy nos acompaña, como decía. ¿Y de qué trata esta obra? Pues esta obra trata de recuperar la visión principalista en contraposición de la visión garantista, ¿no? Esa visión principalista que impulsó Luigi Ferrajoli y es aplicada al ámbito del derecho electoral, ¿no? En definitiva, se trata de ir más allá de la literalidad de las normas, volver a los principios para ser capaces de interpretar conforme a las realidades que se enfrentan en el momento, a las realidades que se enfrenta la justicia en concreto, ¿no? Y los autores pues, trabajan esta teoría principialista en torno a tres líneas, ¿no? En torno al enfoque de los derechos humanos, en torno a la relación entre principialismo y elecciones y en torno a la actuación de los jueces. Además, creo que es una obra de una gran oportunidad, puesto que se publica en el 25 aniversario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se cumplió este año 2021, y esta obra pues, es una suerte de testimonio de ese trabajo de interpretación principialista que ha hecho el Tribunal para seguir adaptándose a las realidades que tiene que juzgar, ¿no? Entonces creo que es una obra de pensamiento y es de muchísimo valor, ¿no? Bien, como no me gustaría robar mucho tiempo en este evento, que además en la FIR el tiempo es oro más que en ningún otro sitio, me gustaría pues, presentar al primero de nuestros presentadores, que es el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Gracias. Muy buen día a todas y a todos. Muchísimas gracias al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, querido amigo, compañero, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para venir a presentar esta obra de su autoría, junto con la maestra Roselia Bustillo Marín, que han escrito este gran libro, Justicia Electoral Principialista. Es un privilegio para mí, desde luego, presentarla. Saludo con mucho afecto a mi querido amigo Clicerio Coello Garcés, amigo entrañable, siempre compañero del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está prestado ahorita, ¿no?, al Ejecutivo Federal. María, como siempre, muchas gracias por sumarte a los grandes proyectos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, iniciaré mi presentación señalando que en el contexto de un México como el que vivimos, tenemos que preguntarnos, ¿cómo debe tomar un juez electoral sus decisiones? ¿Qué es más importante atender, las reglas o los principios? ¿Existe realmente un dilema para optar por unos o por otros? ¿Qué resultado debe perseguir un juez electoral con una resolución
teniendo en cuenta ambos elementos. Esta magnífica obra Justicia Electoral Principialista, precisamente de la pluma de la maestra Roselia Bustillo y del magistrado de la Mata, responde con gran precisión y rigor técnico a estas preguntas. Debo decir que además del alto contenido teórico, nos ofrece ejemplos prácticos de diversos casos emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que han sido paradigmáticos, que evidencian cómo a lo largo de más de 2 décadas se ha hecho de la justicia electoral un medio que permite mejorar la vida de las personas, pero sobre todo de aquellos grupos históricamente discriminados. Es decir, que el tribunal se ha comprometido decididamente con ampliar y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Desde mi punto de vista, la labor de un juez en el ámbito electoral se debe reflejar no solo en el avance democrático del país, sino que debe permear en la vida de las y los ciudadanos, porque son precisamente ellos el centro del sistema democrático mismo. Esta obra ofrece al lector una exhaustiva discusión sobre lo que debe tomar en cuenta un juzgador electoral cuando tiene en sus manos una demanda ciudadana. Esto es muy importante y de suma relevancia porque es a través de nuestras sentencias que se fortalece o se debilita la confianza que la sociedad deposita en los jueces electorales y en las autoridades en general. La forma en que se presenta el texto es muy didáctica. Se desglosa en 5 capítulos que forman una línea argumentativa muy clara. En el primero se destaca cómo se transita de una postura garantista a una principialista y la robusta línea jurisprudencial del Tribunal Electoral que ha surgido en materia electoral con la aplicación e interpretación de las normas y de los principios en México. En el segundo capítulo, los autores nos ofrecen elementos necesarios para aplicar los principios constitucionales, sobre todo al tratar con las categorías sospechosas. Lo interesante, y que considero muy pedagógico de la obra, es que nos recuerdan las diferentes líneas jurisprudenciales en materia electoral, pero analizándolas a través de sentencias que se caracterizan por haber logrado un mayor pluralismo y una mayor inclusión en el país. Hay 2 aspectos muy específicos a los que se dedica este apartado. En primer lugar, a la protección de los derechos de la militancia partidista y, en segundo lugar, a la pertinencia de generar una línea jurisprudencial en materia de justicia restaurativa que está orientada precisamente a restablecer los derechos humanos lesionados y además a limitar los daños o perjuicios que se pueden causar a la sociedad en general. En el tercer capítulo, los autores nos invitan a conocer cuál es el resultado concreto de la aplicación de los principios constitucionales como la certeza, la seguridad jurídica, la equidad en la contienda, la laicidad, la imparcialidad y la interdependencia mediante sentencias y jurisprudencias que han sido emblemáticas en rubros como propaganda política, propaganda gubernamental, conteo de votos, resultado de elecciones, asignación de escaños o espacios por representación proporcional. En el cuarto capítulo, los autores nos comparten una serie de reflexiones sobre el impacto de la aplicación de la justicia abierta como un principio constitucional y su vinculación con la autonomía de los órganos jurisdiccionales, que es una de las principales preocupaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que solo con autonomía judicial se puede hablar de un auténtico Estado de Derecho. Coincido con María. Esta obra es muy pertinente en el marco de los 25 años de nuestra institución y los autores nos dan a lo largo de sus páginas evidencia de la enorme contribución del tribunal para garantizar el acceso de la sociedad sin distingo a los diversos cargos de elección popular que dirigen nuestro país. Y hay que reconocer que esto solo ha sido posible adoptando e impulsando la perspectiva principialista que se aborda en este libro. El libro también parte de la hipótesis de que el derecho electoral actualmente debe estudiarse fundamentalmente alrededor de los principios que lo dotan de contenido y, en segundo lugar, acudir a la regla para identificar si ésta resulta idónea para resolver el caso. Considero que leer esta obra es fundamental para quienes estudian la ciencia política y el derecho, ya que se exponen las ventajas y desventajas de las diversas corrientes teóricas, tanto del garantismo como del principialismo,
y cómo esa discusión continúa vigente hasta nuestros días a nivel mundial. En una sociedad con grandes retos y con grandes desequilibrios como la nuestra, pero con un marco normativo progresivo en materia de derechos humanos a nivel internacional y federal, surgen demandas, sobre todo de grupos poblacionales históricamente discriminados, lo que ha representado un reto, pero también una gran oportunidad que ha sido propicia para que la actuación del Tribunal Electoral cumpla con su función de cuidar que se cumplan las leyes, pero también que se garantice que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos político-electorales. ¿Qué implica para quienes imparten justicia en materia electoral el principialismo? La respuesta que ofrece el texto es que se debe juzgar con una visión holística, es decir, realizando un ejercicio respecto de la eficacia, interpretación y argumentación de los principios constitucionales, de manera que las decisiones de un tribunal se acerquen más a quien acude en petición de justicia y a la máxima protección de sus derechos. Los jueces estamos llamados a maximizar los derechos de la ciudadanía a través de nuestras interpretaciones, de manera que se continúe tendiendo puentes a través de la justicia abierta a fin de ofrecer soluciones a los problemas sociales planteados por la ciudadanía. ¿Qué novedades nos ofrece el texto? Que en el caso, el Tribunal Electoral ha observado al constitucionalismo principialista y el enfoque de derechos humanos es el que ha orientado a fortalecer las decisiones del tribunal para legitimarlo frente a la sociedad y legitimar a quienes acceden al poder. Con esto, observamos claramente el aporte e impacto de la función jurisdiccional. Los referentes jurisprudenciales que se citan en el libro nos dejan claramente la visión de cómo el tribunal ha ido construyendo para posicionar a los grupos históricamente desaventajados. Precisamente se atiende al compromiso con los derechos humanos que nos ha caracterizado como institución y se han salvaguardado más recientemente el derecho a las personas en prisión preventiva, de las personas con doble nacionalidad que aspiran a integrar órganos electorales, a la paridad flexible cuando entra en conflicto con dicho principio constitucional y respecto a la inclusión de personas con situaciones de discapacidad. Y en el mismo sentido, la aplicación de la perspectiva principialista ha dado como resultado considerar el modo honesto de vivir como un requisito de elegibilidad y la acreditación de la violencia política en razón de género, la necesidad de emitir medidas cautelares y la validez del Registro Nacional de Personas con una sentencia firme por haber actualizado violencia política en razón de género y que la carga de la prueba recaiga en el presunto agresor. Es por esto que esta obra tiene una gran importancia para los estudiosos del derecho constitucional, del derecho electoral y, como les decía, de la propia ciencia política. Yo felicito a los autores por todas estas grandes aportaciones, por llevarnos no solo de la mano en el análisis teórico de los conceptos constitucionales que les he esbozado, sino que también nos llevan a lo práctico. Vemos cómo se puede aterrizar en la vida de las personas esta discusión teórica de garantismo y principialismo y que el tribunal debe avanzar de manera muy importante en la protección de los derechos humanos. Ser un tribunal de avanzada es la tarea del Tribunal Electoral. Por eso felicito a los autores y desde luego les recomiendo esta obra que queda a su disposición a través de Tirán lo Blanc y de las ediciones que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bien, antes de continuar con esta presentación, me gustaría dar otro agradecimiento y es pues que, como decía, en la FIL siempre tenemos la oportunidad de encontrarnos con grandes amigos y compartir espacios, ¿no? Y en este sentido me gustaría agradecer pues, al propio Tribunal Electoral a través de la Dirección General de Documentación liderada por Agustín Millán, que también hoy aquí nos acompaña, por todo el apoyo que siempre encontramos mutuamente, ¿verdad? Para pues, la organización de eventos en conjunto como es este caso. Muchísimas gracias por acompañarnos también y por todo lo demás, ¿no? Bien, me gustaría además darle ahora sí la palabra a Clicerio Coello Garcés. Como mencionaba, él es el director de la colección Derecho y Democracia, en la cual se inserta este fantástico título. Además,
Actualmente se desempeña como coordinador normativo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, en su carrera profesional se ha desempeñado en distintos cargos justo en el Tribunal Electoral, así que pues es un gran conocedor de la materia. Clicerio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María. En primer lugar, yo sé que en la Feria Internacional del Libro, como bien ha dicho María, el tiempo es oro, y por eso algunos sugieren que los agradecimientos hay que traerlos ya listos, porque es tan breve el tiempo, pero no me atrevería yo a iniciar mi intervención sin agradecerle a mi amigo, magistrado Felipe de la Mata Pisaña, por esta generosa invitación para presentar este libro, pero además con el magistrado Felipe tenemos una larga historia, una larga vida de denominadores comunes, su generosa amistad, pero también las coincidencias académicas. Tenemos la misma alma mater del doctorado, tuve la fortuna de ser su compañero, integrante de la sala especializada, y bueno, agotaría yo los 15 minutos de tiempo para expresarle el aprecio y el cariño que le tengo al magistrado Felipe de la Mata. Y desde luego me siento muy congratulado de compartir esta mesa con un magnífico jurista y un espléndido amigo, siempre generoso, cercano, con el magistrado Felipe Fuentes Barrera, amigo de muchos años también, con la coautora Roselia Bustillo, que compañera tanto en la academia como en el ejercicio de la jurisdicción. Siempre nos encontrábamos a las 6:30 en los pasillos de la universidad y a las 11 de la noche en los pasillos del Tribunal Electoral. Yo decía, ¿qué té se toma Roselia? Porque siempre iba con mucha energía, ¿no? A dar las clases de 7 de la mañana, yo iba bastante cansado y luego me la encontraba a las 12 de la noche en los elevadores de la sala superior. Pero desde luego aquí están los productos de personas sumamente trabajadoras y dedicadas no solo a la función jurisdiccional, sino también aportando a la academia y a la ciencia jurídica, como siempre lo ha hecho el magistrado Felipe de la Mata y Roselia. Desde luego agradecer a María, que es parte esencial de mi vida, a la editorial Tirán lo Blanch, porque como bien decía María, este libro forma parte de la colección Derecho y Democracia, que fundamos en el año 2013. Y quiero decirles que el magistrado Felipe de la Mata es el autor más prolífero de esta colección, porque tiene 3 libros en la colección Derecho y Democracia, nos distingue siempre en esta colección, y en una de estas obras tengo la fortuna de ser su coautor, en un libro además que ha sido muy gratificante, porque escribimos el primer libro sobre el procedimiento especial sancionador en la justicia electoral, es decir, ya en la sede judicial, como hoy se encuentra la resolución de este procedimiento. De tal manera que pues es una mañana de grandes coincidencias, a mí me da mucho gusto. Bien decía Alejandro Dolina que en la presentación de libros también es un buen momento para la coincidencia con las amigas y los amigos, y yo creo que lo que estamos presenciando en esta mañana, desde mi punto de vista, es esta grata coincidencia. El valor esencial de esta obra es que los autores han sido guías del proceso de transformación de la justicia electoral. Vista la justicia electoral en los últimos 25 años o en los últimos 50 años, ha sido objeto de grandes transformaciones. Pero en sus últimas transformaciones, los autores han sido protagonistas directos y guías de ese proceso. Ese es el valor esencial de la obra, que además tiene, desde mi punto de vista, un cúmulo importante de virtudes, y solamente mencionaré rápidamente 5 que considero que son muy destacables. Como dice el ministro Arturo Saldívar en su prólogo, una de las virtudes es que hay una reconstrucción de la línea jurisprudencial por quienes las edificaron, es decir, se contribuye con ello a la cultura del precedente. También, desde mi perspectiva, abona a la certeza jurídica, es decir, cómo
se puede contribuir a la claridad del derecho explicando los ámbitos de permisibilidad y de prohibición en el ámbito de la justicia electoral. Y desde luego eso fomenta la cultura de la certidumbre que debe haber en las reglas, en la aplicación de las reglas en la materia electoral, la claridad en las reglas del juego de los procesos electorales y la certidumbre del precedente. La tercera virtud es que fomenta una academia de reconstrucción de la doctrina constitucional, pero a la luz de la experiencia de sus jueces. Que los jueces hagan doctrina constitucional electoral es de un alto valor, porque se aporta a la ciencia jurídica desde la experiencia de los jueces constitucionales. La cuarta virtud es que narra de la mano de la doctrina actualizada de los grandes autores cuál es la transición que ha tenido la justicia electoral desde un juez garantista o legalista, como también se le denomina, a la justicia constitucional electoral principialista. Y la quinta virtud es la aportación que tiene esta obra en los planteamientos de la justicia abierta, es decir, la transformación de los modelos y de los paradigmas del ejercicio de la función jurisdiccional en materia electoral para convertir el ejercicio de la justicia electoral en una caja de cristal, con total transparencia y apertura para difundir el ejercicio y el desempeño de la jurisdicción. De todos estos elementos que componen esta obra, me gustaría centrarme particularmente en esta transición del garantismo iuspositivista a la justicia principialista que plantean los autores. Es decir, de esta transformación de la aplicación literal, legalista, del silogismo, de la lógica deductiva, ¿no?, con la que se resolvía tradicionalmente los casos, una premisa mayor que te la otorga la norma, una premisa menor que te la proporciona el hecho y una conclusión en la aplicación literal, ¿no?, o a la letra de la disposición normativa. A una aplicación del derecho a la luz de los principios. Por eso el maestro Gregorio Peces Barba dice que estamos viviendo la expansión global del poder de los jueces y que esto tiene múltiples razones y arrancan de los mismos orígenes del Estado liberal. Y algunas de estas razones que pudiéramos encontrar en la obra de Peces Barba de por qué hay una expansión global del poder de los jueces en la aplicación del derecho es porque ya no se limitan a la aplicación literal de la norma o de las reglas, porque sabemos que en los casos difíciles son insuficientes la literalidad de la regla y hay que acudir a los principios. De tal manera que hoy se requiere una interpretación creadora, integradora de las normas, la materialización o la eficacia de los principios constitucionales, solventar vacíos, lagunas, esclarecer esas zonas lingüísticas de penumbra, de ambigüedad o vaguedad, y eso solo puede hacerse a la luz de los principios. De tal manera que se materializa en esta obra algo que está presente en el ejercicio del constituyente liberal, que le delega al juez constitucional la tarea interpretativa de las normas supremas. Por eso, Peces Barba considera que hay un alto significado político en la decisión de los jueces constitucionales, pero no la política de la subjetividad, sino la política del parámetro, del paradigma, del modelo de justicia de principios, en donde prima dotar de eficacia a los principios de igualdad, de dignidad humana, del libre desarrollo de la personalidad, del Estado social, del bien común, y en materia política electoral, como es el objeto de este libro, se concretan los principios de igualdad política, de equidad, de pluralismo político y la libertad plena en el ejercicio de los derechos político-electorales. De tal manera que hay evidentemente una evolución de la interpretación jurídica y esto va acompañado de la fuerza de los precedentes. Podemos traer aquí a colación la reciente reforma constitucional de marzo de 2021,
en donde le otorga un valor esencial al ejercicio del precedente en la interpretación y aplicación del derecho. También hay una evolución del modelo dogmático del juez a la capacidad transformadora o de configuración social de la justicia, de lo aséptico, dogmático, que resultaba la subsunción a la justicia de los principios. Y aquí podemos traer a colación esta doctrina de Ronald Dworkin, que sostiene que la revisión judicial garantiza en la actualidad que los casos sean planteados y debatidos como cuestiones de principios y no solo como cuestiones de poder. Pero ahí está la esencia de esta obra, que narra cuál ha sido las aportaciones a la transformación social de los jueces constitucionales, electorales, en la aplicación e interpretación del derecho. Podemos ver con claridad cómo se ha transformado realidades del ejercicio de la jurisdicción a la luz de los principios. Se ha potenciado el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, se ha puesto sobre la mesa el interés superior de la niñez, los derechos políticos de los mexicanos naturalizados, hasta dónde llega la posibilidad de que participen en los asuntos públicos sin distinción, el derecho a votar de las personas privadas de su libertad, la equidad de género, la justicia inclusiva. Todos estos criterios de la justicia principialista son motores de la transformación social. Contribuye el juez constitucional a transformar realidades, a generar las mejores condiciones posibles para el ejercicio de los derechos político-electorales. Y también contribuye a derribar esas barreras formales, ¿sí?, formales que están en las reglas, que impiden el acceso pleno al ejercicio de los derechos, pero también las barreras fácticas o materiales que están presentes para el ejercicio de los derechos. De tal manera que podemos citar muchos ejemplos, no nos daría la mañana completa de cómo en los últimos años el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su sala superior, ha incursionado en este ámbito de la justicia electoral principialista y ha logrado transformar realidades. Si una regla afirma que se suspenden los derechos políticos por sujeción a proceso o a partir de la formal prisión, pues esta regla se contrasta frente al principio de presunción de inocencia, y tenemos una sentencia que, a la luz de los principios, permite la participación política de las personas privadas de su libertad cuando aún no han recibido sentencia ejecutoriada. O cuando en una regla se establece, una regla jurídica, que para ser funcionario de casilla, consejero electoral o regidor se requiere de la nacionalidad mexicana por nacimiento, ¿no? Y se hace un contraste de esa regla con el principio de igualdad política y jurídica que tienen todas las mexicanas y mexicanos, y entonces se permite la posibilidad de que puedan ejercer la participación política. De tal manera que estos son pocos ejemplos de la transformación que ha tenido la justicia electoral en los últimos años. Ahí están los frutos del poder transformador de la justicia constitucional electoral, y en esta mesa están los mejores autores de esta transformación de la aplicación del derecho innovador que genera además certidumbre y certeza jurídica. Muchas gracias por esta amable invitación. Muchísimas gracias, Clicerio. Y bien, me gustaría ahora continuar con la intervención de una de las autoras de la obra, la coautora de la obra, Roselia Bustillo Marín, quien se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y muchísimas gracias por la confianza para la edición de esta obra. Así que bienvenida y te escuchamos.
Buenos días a todas y a todos, todavía días. Pues, antes que nada, sí quiero agradecer, la verdad es que estoy muy emocionada y conmovida por esta presentación de esta obra, sobre todo porque es aquí en la FI, la primera presentación, que espero que no sea la primera, sino que vengan muchas más, ¿no? Y que, pues, muy feliz y contenta de que me acompañen. Primeramente quiero agradecer a María por el espacio, ¿no?, de esta presentación. Segundo, pues muy honrada por tener al magistrado Felipe Fuentes Barrera por esta presentación, y pues también a un amigo también de la academia, y que precisamente si nos veíamos algunas ojeras quizá en las mañanas, ¿no?, en los pasillos, pues muchas gracias también por acompañarnos en esta presentación. Y pues a quien más le debo es al magistrado Felipe de la Mata por acompañarme en esta travesía. Pusimos en el libro, en la travesía de este libro, pero recuerdo, y quiero solo mencionar una anécdota, que hace unos 4 años y medio más o menos, me honró con la presentación de un libro que escribí en Oaxaca, de los sistemas normativos. Y en esa vez me acuerdo que caminamos bajo la lluvia y llegamos a la presentación todos empapados, pero empapados porque no caminando, esta vez no llegamos empapados. Y ahora, esta vez, al contrario, después de esos 4 años y medio, al contrario, me honra el poder ser yo autora de este libro junto con él, ¿no?, que anteriormente no había yo tenido ese privilegio, que ahora lo tengo. Y bueno, ¿qué es lo que nos trae este libro? Pues me parece que presenta varias ideas creadas y generadas en la diversidad de sentencias, centenares de sentencias emitidas por el Tribunal Electoral, efectivamente en sus 25 años de creación, ¿no?, que logra reunir una teoría constitucional, o podríamos decir una filosofía, me parece que es una filosofía del derecho constitucional electoral, que ya no solo en abstracto se quedaría, como lo han mencionado, ¿no?, como un pensamiento académico, que si bien es una hipótesis que ponemos en la mesa en este libro, pues realmente llega a ser una real y efectiva transformación de todas aquellas personas que han estado involucradas en alguna sentencia o caso del Tribunal Electoral, y quienes han llegado a obtener un cargo público, una curul, un escaño, ¿no?, o reconocidos sus derechos políticos en algún otro ámbito, ya sea en la justicia intrapartidista, ¿no? Y me parece que este es un trabajo, además, que este camino recorrido que se busca pues plasmar en las diferentes líneas jurisprudenciales que vienen, se forma a través de herramientas que tienen en su mano toda juez y todo juez, toda jueza y todo juez, para decidir sobre los derechos políticos de toda persona, pero que además muestra que esto ya no es regresivo, ya además me pareciera que ya es de desbordes hacia adelante, ¿no?, que muestra estas travesías con altos y bajas, sí es cierto, pero con un enfoque de derechos humanos, inclusivo, influyente, pero además que no solamente ese enfoque de derechos humanos va a secas, ¿no?, sino que siempre va acompañado del enfoque de género, el enfoque intercultural, el enfoque interseccional, de manera interdependiente, no de manera aislada, ¿no?, y pues de alguna manera sí estos enfoques en el libro se muestran a partir de esa visión garantista hasta una visión principialista, pero agregaría un elemento más. Todas estas visiones y estos enfoques llevan podríamos decir, la visión contextualizada, caso por caso, contexto por contexto. Así, ello nos demuestra que pues, en los diversos temas, por ejemplo, que se muestran desde la parte del enfoque de derechos humanos, el enfoque de las elecciones, el enfoque de la justicia de jueces, es decir, en los diferentes capítulos que se presentan en la obra, van totalmente relacionados, aunque son líneas jurisprudenciales autónomas, la que se muestra de los derechos políticos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, de las personas del grupo LGBT, de las personas en prisión preventiva, ¿no?, hablando de los grupos en situación de desventaja o desventajados. Y después otros temas como sistemas normativos indígenas, violencia política de género, relacionados con las elecciones, ¿no?, la nulidad de elecciones por principios constitucionales, por ejemplo,
la repartición de escaños, y después está relacionada con la actuación del juez, la justicia abierta, la justicia restaurativa. Me parece que todo esto no es un libro separado de capítulos, sino es un libro que nos habla de que todos estos temas son interdependientes y relacionados. No puedes hacer justicia si no ves lo sustantivo de lo que vas a proteger. Entonces me parece que hoy en día tutelar los derechos humanos, y en concreto en este caso los derechos políticos, ya no es novedad. Tampoco es algo esporádico, sino es algo que no amerita o no acepta ausencias, sino que es un deber y una obligación. Creo que este deber ya se lleva en la piel y en la esencia de toda persona juzgadora, y como puede ser, además, no puede ser y podría ser un ejercicio sencillo, pero no lo es todo un reto. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la Constitución, las leyes y las normas de contenidos de derechos humanos pueden estar en el inmediato alcance para juzgar. Sin embargo, muchas veces no lo están. Hay veces hay ausencias, hay vacíos o normas que ya no se adaptan a la realidad del momento, porque la sociedad pues ya no es la misma en el momento en que se redactaron esas normas. La sociedad cambia, ya no somos los de entonces, dijera por ahí un poeta, ¿no? Y por eso es necesario proteger de la mejor manera y de la mejor forma, adaptar esas ausencias y esos vacíos a través de los principios de una manera más expansiva, la que abarca y mejora las condiciones de todas las personas involucradas en cualquier caso, que se vuelve realmente todo un reto, pero un reto que no deja de parar un solo momento y que además pienso que no debe de dejar pasar o pensar en toda la persona que aspira o reclama la protección de sus derechos. Es decir, la visión o la perspectiva que agregaría, además de todo, que agregaría aquí, es una visión antropocéntrica, porque considero que las travesías de la justicia electoral de este libro, siempre en el centro, si pueden observar en las sentencias que han estado analizadas, ponen en el centro de la decisión a nadie más que a la persona para poder abarcar o proteger sus derechos. Bueno, yo la verdad es que no tengo mucho más que decir, sino solamente ver cómo es, ¿no? o invitar a que lean este libro, que pues a través de diferentes textos que generamos a través del año 2018, en las elecciones de 2018 que empezamos a generar, pues se construyó este libro, y observando cómo se fueron emitiendo esas sentencias, surgió el principialismo electoral, la justicia electoral principialista, del contenido de esas sentencias, ¿no? De cómo se fue juzgando a partir de la visión de todas estas líneas jurisprudenciales y sobre todo concretizándose en el 2018. Y bueno, estoy segura que en este proceso electoral que recién está terminando y en los que vendrán, también hubo sentencias principialistas y vendrán más sentencias de justicia electoral principialista. Pues yo solamente me queda agradecer a todas y a todos por acompañarnos en esta presentación de este libro y buscar siempre en la protección de los derechos de las personas, aún y con ausencias, vacíos o normas que no estén adecuadas a nuestra realidad, la protección de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bien, por último, me gustaría darle la palabra al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que como ya he mencionado es coautor de la obra, y como mencionaba, él es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de autor en diversas ocasiones en esta casa editorial, cosa que decir de corazón que nos llena de orgullo y de agradecimiento. Muchísimas gracias y, por favor, adelante. Muchas gracias, María. Antes que otra cosa, quisiera agradecer profundamente a Tirán Lo Blanc por haber publicado esta y otras obras que han resultado del interés de la editorial y del público. También quiero agradecer, por supuesto, a Salvador Vives, a Alejandro Cubi,
que espero que estén ahorita a punto de dormir, porque pues ya es un poquito tarde en España, o por lo menos a punto de cenar, ¿no? Quiero también agradecer a María, de verdad muchísimas gracias por acoger este libro con tan buen agrado, especialmente por hoy darnos el tiempo para presentarlo. De todo corazón, muchísimas gracias. Yo ya siento en alguna medida que Tirán es como mi casa editorial, ya después de este tiempo y de esta amistad que he tenido con algunos de ustedes, la verdad es que siento justo como si fuera mi casa editorial. Quiero agradecer, en segundo lugar, a mi querido amigo Felipe Fuentes, su presencia el día de hoy, sus palabras, de verdad muchas gracias, amigo. Hemos sido, vamos a decirlo, aliados y amigos en diversas batallas, y como te lo he dicho en otras veces, esta amistad después de en las duras y en las maduras es de esas amistades que jamás van a terminar. Después, mi querido Cliserio Cuello, amigo, muchas gracias por estar aquí hoy. Hablando justamente de amistades en las duras y las maduras, pues también, querido amigo, tú recuerdo ayer, como si fuera ayer, cuando pudimos votar por ti para presidente de la sala especializada, pero más allá de eso, lo difícil que fue crear una sala de la nada, ¿no? Me acuerdo perfecto de esa votación que hicimos en un restaurante, porque pues no teníamos sede, ¿no? Todo, vamos a decirlo en general, lo que fue la creación de la sala, que un día tenemos que documentar y platicar esa historia. Esa es la verdad. Muchas gracias, querido Cliserio, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. También quiero agradecer a la maestra Roselia Bustillo, justo por ser mi cómplice en este libro. Este libro en mucho es vamos a decir, es producto del COVID-19. Porque cuando se dio la lamentable tragedia de esta pandemia, pues la verdad es que estaba yo un tanto ocioso por unas semanas y le dije a Roselia, pues tenemos que ponernos a escribir este libro. Y la verdad es que lo escribimos relativamente rápido. Quiero agradecer más y de manera más entusiasta y efusiva al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí pusimos el agradecimiento que está en las páginas, justo es a la justicia electoral mexicana a la que hemos entregado nuestra vida. Y especialmente dice aquí, a cada una de las mujeres y hombres que a veces heroicamente la integran. Esta es una época en la cual justo la justicia electoral mexicana está integrada en mucho por héroes. Y no solamente por la entrega de su vida que hacen a las instituciones, sino porque cada día es más difícil justamente hacer el trabajo de forma adecuada. Cada día se encuentran más, vamos a decirlo, menos circunstancias que lo facilitan. Ahora, voy a hacer un breve comentario en torno al libro, nada más para que nos queden más o menos claras las ideas de la razón por la que lo escribimos. Cuando lo escribí con Roselia, lo que platicábamos y decíamos entre nosotros era, queremos un libro que sea un manifiesto ideológico. Debe quedar claro cómo pensamos y debe quedar claro cómo resolvemos y las razones por las cuales tenemos esta filosofía. De alguna manera, este libro responde a la pregunta, ¿cómo resolvemos, me parece, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Cuál es la ideología que tienen los jueces? Y partimos de una hipótesis. La hipótesis es, durante los primeros 10 años de la justicia electoral, existía un tribunal claramente garantista, preocupado fundamentalmente en la acción judicial y en la garantía de la acción judicial. Y por vía de la protección de la acción, protegían el derecho. Recuérdese que en ese momento, en la fundación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el año 1996, pues todo era nuevo. No existía control de constitucionalidad,
lo primero que hicieron fue asentar que el tribunal podía inaplicar normas inconstitucionales. Claro, 5 años después la Suprema Corte estaba quitándole esa facultad al tribunal. Poco tiempo después establecieron la nulidad abstracta, que era aplicable a todas las nulidades. Poco tiempo, que por cierto se hizo una reforma constitucional en 2007 para de alguna manera prohibirla. Después establecieron medios de impugnación, el JDC particularmente, para entrar al conocimiento de actos y resoluciones de los partidos, aunque no estuviera la vía legalmente reconocida. Posteriormente, crearon un verdadero sistema integral de protección de los derechos político-electorales del ciudadano. No era que esta primera integración no se preocupara por los derechos, no, al contrario, se preocupaban por los derechos, pero les tocó construir el sistema procesal electoral actual. Y la forma en la cual se protegían los derechos era justo las reglas adjetivas y darle fuerza a las mismas. Sí, me parece que esto, una vez que estaba construido el sistema procesal como ahora lo conocemos, fue evolucionando poco a poco a partir del año 2007 y fue creándose otra actitud de los jueces, repito, ya cuando estaba construido un buen sistema procesal electoral. Las primeras cuestiones que me parece se preguntaron en la segunda y en la actual integración era: ¿cuál debe ser la actitud de los jueces frente a las normas electorales? Tenemos normas electorales que carecen muchas veces de contenido necesario para la resolución de los casos. Este libro lo prueba. Tenemos, por otro lado, normas electorales que son claramente, muchas, no todas, evidentemente, inconstitucionales, inconvencionales, o que pueden tener lecturas que lleven a la inconstitucionalidad y a la inconvencionalidad. Por otro lado, existen lecturas posibles de los casos y solución de los conflictos donde en lugar de ampliarse se pudieran restringir los derechos humanos derivados de la aplicación literal de las normas. La pregunta es: ¿cuál debía ser la posición de los jueces frente a estas interrogantes? La tradición hubiera marcado que era, pues se quedan guardaditos en su oficina, cierran la puerta y hacen lo que el legislador les ordena. Pero no hubiera sido lo correcto. No hubiera sido lo correcto porque había que transformar la democracia mexicana. Y muchas veces las razones del legislador son fundamentalmente políticas, mientras que las razones de los jueces tienen que ser la protección de los derechos humanos. A ver, ¿qué sucedió? Comenzaron a sacar, por ejemplo, la histórica sentencia antijuanitas y cambió México. Reconocieron el sistema de normativo interno de los pueblos y comunidades indígenas, los casos de Tanetse, de Cherán, y cambió México. Y después esto me parece que se ha potenciado a diversas materias. Se ha hecho un análisis de las normas de principios para que sea la aplicación de las normas de principios prioritaria frente a las normas estrictamente reglamentarias. Ahora, recordemos simplemente algunos casos. El caso de paridad horizontal, primero en los ayuntamientos, el año pasado el caso de paridad en las gubernaturas, que generó que 6 gobernadoras fueran electas en este proceso electoral en 6 entidades federativas, el caso de paridad de la Cámara de Diputados, los casos de paridad en cada uno de los congresos locales, que se ha obligado a tener simplemente cumplimiento total al principio de paridad en cada una de las legislaturas, las acciones afirmativas que se crearon en favor de las personas con discapacidad, del colectivo LGBT+, por supuesto, y me parece esto muy importante, se dio otra dimensión a las normas de los pueblos y comunidades indígenas. Tan es así que, si recuerdo bien, hoy día son 30 distritos electorales donde tienen necesariamente que haber candidatos indígenas, lo cual asegura que al menos un buen porcentaje, más, si recuerdo bien, 9 de representación proporcional, lo que garantiza que haya una buena cantidad, quizá insuficiente todavía, pero una buena cantidad de personas indígenas puedan acceder a la Cámara de Diputados.
ninguna de las reglas de la LEGIPE tiene específicamente solución a los conflictos que acabo de plantear. Pero ¿cuál tenía que ser la posición de los jueces frente a este tipo de problemas? ¿El conformismo o la transformación? Y en el Tribunal Electoral lo que se ha buscado es la transformación. Y esta es justamente el contenido de la obra. Una declaración de principios judiciales ideológicos, y se vale estar en contra. Alguien diría, están locos, que los amarren, eso es activismo judicial. Especialmente en España dirían eso. Aquí entre nos, digo, no es por nada, pero los conozco muy bien. Digo, ahí estudié el doctorado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en mi examen doctoral estaban así como asustados. ¿No? Tenía 2 magistrados del Tribunal Supremo y me decía, oiga, pero es que usted está proponiendo el activismo judicial. Decía, ¿y? ¿No? Bueno, en fin, de verdad, esta obra fue una travesía, como lo dice Roselia. Estoy seguro que antes de que terminen los 4 años que nos quedan dentro de la Sala Superior del Tribunal, sacaremos una edición. Aquí está justo todos los hilos de jurisprudencia donde se evidencia que ha utilizado la Sala Superior, al menos desde hace 15 años, el sistema principalista para la resolución de los conflictos. Y me parece que eso sin duda debe ser analizado por la academia. En fin, muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Además, siempre se agradece que de una presentación de un libro salga otro libro y se comprometa a otro libro que acogeremos con los brazos abiertos, desde luego. Y bien, pues me gustaría concluir este evento, pero antes he de agradecerles a todos los que nos han acompañado presencialmente, a todos los que nos han acompañado virtualmente, a, por supuesto, los presentadores, los coautores. Muchísimas gracias por todo. Y pues invitarles a que compren la obra, la lean, nos den su retroalimentación. Si están en la FIL, que puedan pasar por el stand de Tirant, que está en el pasillo G. Y si no, no pasa nada, porque gracias a estos medios híbridos pueden estar virtualmente con nosotros. Así que pues muchísimas gracias y cuídense mucho. Gracias. Gracias.